Hola, bienvenidos sean a una nueva emisión de Imparables. Hoy me acompaña nuevamente Paulina Ortega, bienvenida, ¿cómo Gracias. estás? Como saben, esta es parte de nuestra serie de Mujeres Imparables y como nuestra invitada tenemos hoy a Maite Muñiz. Ella es cofundadora y gerente de producto de Truora. ¿Cómo estás, Maite? Hola, bien, gracias por tenerme aquí. Bienvenida, qué bueno tenerte aquí. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ti, de cómo has empezado, cómo fue tu trayectoria? Estaba viendo tu currículum, estuviste en McKinsey un tiempo, eso se me hace súper interesante. Entonces, vamos a pasar por un poco tu trayectoria y tus estudios y tu vida empresarial para llegar aquí finalmente a formar Truora con tus socios colombianos. Claro, yo te cuento, sé que mi trayectoria es como súper rara, nadie se salta, o muy pocos saltan de Consulting Entrepreneurship. Yo soy mexicana, estudié aquí en el ITAM, economista muy intensa, siempre fui muy movida, me gustaba estar en todo y terminando yo quería trabajar en algo que fuera igual de movido, igual de intenso y que pudiera haber muchas industrias y muchos factores. Entré a McKinsey, fue una experiencia súper interesante, aprendí un montón y cuando llegó el momento de tenerme que ir al MBA o no, dije como, todavía que aprender un poquito más de algo que esté fully empezando, para que yo pueda ver la diferencia entre una empresa ya formada, que ya tiene dirección, en la que llegas como a apoyar en estrategia desde arriba, a una que lo tenga que empezar desde cero y que te toque no solo pensar la estrategia, sino hacerla. Entonces de ahí fue que empecé a buscar, conocí a mis cofundadores y tenían esta idea desde cero, la idea que ahora es Truora, pero en su momento era como, falta revisar a la gente necesitamos más antecedentes de la gente para hacer ciertas revisiones y los no bancarizados se están quedando atrás, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Y ya fue a partir de aquí, yo ahí seguía trabajando en McKinsey, pero teníamos muchas conversaciones todavía fines de semana, como buen startup, empezamos en fines de semana, moldeando la idea de cómo es que íbamos a hacer las cosas, etcétera. Y ya cuando entré aquí full time, fue con la idea de no solo pensar la estrategia de cómo le vamos a hacer, cómo vamos a crecer la empresa, cómo vamos a fundar la empresa, porque pues, no había nada en ese momento, y hacerlo pasar. Entonces sí fue ese cambio de lo piensas tal, pero lo va a implementar a otra persona, lo piensas, lo implementas, te equivocas, lo arreglas, lo implementas, etcétera. Como que ese fue el cambio más grande. ¿Y cómo fue el que tomaste la decisión de decir, bueno, ya, dejo la consultoría y me dedico 100% a Truora? Eso fue una decisión difícil, claramente. Un startup que nadie conocía porque no existía. Convencer a la gente que esto era lo que yo quería hacer fue súper difícil, como que era difícil de entender. Pero más lo que yo quería era como, bueno, todavía puedo meterme a hacer una experiencia de vida que sea muy diferente y si falla, pues no pasa nada, aprenderé de que falló. O sea, sí entré con esta idea de, en ese momento era muy probable que fallara, o sea, es 50-50 seguro. Y dije, bueno, entro, confío mucho en el equipo, que fue lo que me gustó. Yo quería trabajar con un equipo de founders que tuvieran experiencia en lo que estaban haciendo. Y si fallaba, pues, una experiencia para aprender cómo se monta una empresa y cómo falla una empresa y qué puedes hacer de ahí en adelante. El empezar fueron cosas muy diferentes, todo remoto contra todo en persona, recursos de un startup que estaba self-funded al principio contra trabajar en un big corporation, entonces eso sí cambió bastante, pero la decisión fue más como, bueno, ahorita estoy en un momento en el que puedo aprender mucho más que lo que estoy haciendo ahorita, entonces pues vamos a intentar. ¿Cómo definirías tus etapas de educación de una licenciatura en el ITAM que pues es conocida como, o sea, precisamente economía es conocida como realmente exigente, a una escuela como McKinsey, que bueno, ya no es escuela, pero sigue siendo como esos primeros pasos de vida laboral, ¿no? Que realmente te van a exprimir, ¿no? Que te llevan a otros límites a fundar la empresa y es otro tipo de escuela, ¿no? Como realmente llevar una compañía, como dices, desde cero, son otras habilidades, puedes empezar a agarrar todo lo que traías, pero todo es como mucho más aplicado y siempre con un poco más de riesgo en la ecuación, ¿no? Sí, pues ambas, o sea, las tres experiencias han sido intensas, todas requieren un montón de tiempo en diferentes medidas. Estar en el ITAM me encantó, estuve involucrada como en 700,000 cosas, además de estudiar economía. Siempre fui muy nerd, me encantó estar metida en todo y ahí me di cuenta que yo necesitaba un trabajo que me mantuviera igual de entretenida, o sea, igual de exigente y una barra súper alta porque si no me iba a aburrir. En algún punto sí hice un internship en otra cosa mientras estaba en el ITAM y pues ahí hicieron un trabajo 9 to 5 y yo me aburría un montón. O sea, ahí fue cuando dije yo,
voy a buscar consultoría, que es una muy buena escuela para seguir aprendiendo y hacer cosas, y que me va a dar un amplio panorama de qué hacer, porque no tenía ni idea qué quería hacer. Lo mejor después de hacer economía, que es muy amplio, pues consultoría, que sigue siendo muy amplio. Pasé a consultoría, exigía muchísimas horas, etcétera. Eso a mí nunca me molestó, siempre fui como muy metida en las cosas, entonces aprendí un montón, crecí un montón, y cuando llegó el momento de decidir quiero seguir en ese trayecto o probar algo más, fue como, bueno, me gusta consultoría, pero ¿por qué no probar otra cosa? Sí quería que fuera muy early stage, no quería una empresa ya fundada en la que yo tuviera que cambiar las cosas, quería una mucho más en la que vieras qué pasaba si tomabas una decisión, la implementabas, no funcionaba y tenías que cambiar. En todas aprendo cosas que ahorita aplico en Trora día a día, sin embargo, pues tienes que cambiar un poquito la velocidad, ¿no? En consultoría, como estás trabajando con pues muchas empresas mucho más legacy, un equipo mucho más formado, mucho más grande, requiere como diferentes etapas de convencimiento, contra en el startup world y mucho como lo hacemos en Trora, que es, oye, sácalo, son pocas manos, te toca hacerlo, pensarlo, sacarlo, y si no funciona lo arreglamos. Pero es mucho más esto prueba y error que en otro tipo de industrias, y como que eso sí tuvo un atractivo muy grande. Igual es intenso en horas, entonces pues por ahí vienen las mismas, pero la idea sí era, bueno, ahora lo puedes ver y mejorar, y hay cosas que no van a salir, y acostumbrarte que hay cosas que no salen, fue el cambio más grande. Ok. Oye, entonces ahora, ¿cómo fue todo este proceso de conocer a tus co-founders, que pues, son colombianos? Estaba diciendo que primero fue un trabajo completamente remoto y pues estás iniciando un negocio que por naturaleza ya tiene una expansión en 2 países. ¿No? Estás arrancando el negocio pues tanto aquí como en Colombia, me imagino, al mismo tiempo. Entonces, ¿de dónde los conociste? ¿De dónde los sacaste? ¿Cómo dices que te dieron bastante confianza? Pero ¿cómo es ese proceso de que la confianza se desarrolla realmente para que sí puedas comprometerte a construir pues ya lo que es ahora Truora de manera remota, ¿no? Sí, los conocí, conocí al CEO, que es Daniel, vi a su hermano, conocí a su hermano en persona, ex McKinsey, amigo de amigos, conocí al hermano y me contó que su hermano estaba justo empezando una nueva startup, que estaba buscando similar con mi perfil y que sería muy interesante que platicáramos. Nos presentó, nos conocimos por teléfono, hablamos horas, me contó la idea, su visión, tal, y ahí me quedó claro que él tenía experiencia fundando startups antes y trabajando en otras startups también, entonces como que venía con experiencia del sector, y ya para ese entonces él ya conocía a los otros 2 founders, que son nuestros founders tech, David y César, y también ellos tienen mucha experiencia en lo que estaban haciendo. Aún así obviamente no me convenció. Entonces tuvimos que hablar mucho, y lo que sí hicimos fue desde el principio me metí mucho a las reuniones con ellos que tenían los sábados, todo el mundo se iba trabajando, entonces los sábados las reuniones de estrategia, los sprints iniciales de la empresa, cómo pensar las cosas, cómo se va a ejecutar, y fue a través de trabajar con ellos un rato como en este part-time que me di cuenta de su ética de trabajo, que los valores que tenemos eran los mismos, y lo más importante, especialmente cuando hablas remoto, es que tienes ciertos principios y bases iguales, o sea, estás buscando el mismo objetivo con las mismas líneas de esto no estoy de acuerdo con que pase y esto sí estoy de acuerdo, y que podíamos debatir las cosas muy bien. Siendo 4 fundadores no es fácil ponerse de acuerdo en las cosas, pero siempre tuvimos, o sea, si puedes llevar el diálogo para llegar a una decisión, eso era lo más importante. Entonces, desde el principio vimos cómo podíamos debatir de ciertos temas y llevar las cosas a funcionar. Eso fue como que lo que más confianza me dio para dar el paso. Y para llevar una dinámica de trabajo así de donde todo es remoto, estamos platicando que la comunicación es el factor clave, ¿no? Obviamente al principio toda esta química que deben de tener como socios, como co-founders, pero al final también la comunicación es la parte clave para que cada uno pueda estar trabajando de manera remota, y esto un primero arranque y después crezca, ¿no? Que es lo que ahorita nos vas a platicar de cómo va Trora. Sí, totalmente. La comunicación en la empresa en general es en lo que más nos enfocamos y es en lo que más somos críticos. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Siempre. Comunicación a nivel founders ha tomado diferentes etapas. Cuando estuvimos en Y Combinator y vivimos juntos, pues era una comunicación diferente desde el inicio, y como es ahorita, que uno está en San Francisco, 2 en Colombia, en diferentes ciudades, by the way, y yo en México, entonces como que todo queda muy distribuido, pero nunca ha sido un factor de las cosas no funcionan por no estar en el mismo país.
Como siempre tuvimos este reto de la distancia, pues nunca pudo haber sido reto porque si no, no hubiera funcionado. Entonces, hablamos, nos escribimos a todas horas, hablamos todo el día y siempre es esta tranquilidad de, en lugar de pensar como, uy, voy a estar ocupado y no me va a poder atender o no va a poder hablar, le escribo y lo intenso y si me dice, oye, estoy ocupado, entonces está ocupado. Entonces, con todo el equipo es esa transparencia de, nos puedes molestar y nos puedes molestar a cualquier hora, sabiendo que con que digas, sabes que ahorita estoy ocupado, no puedo hablar, ya es como mucho más tranquilidad para que cada quien maneje sus horarios. Ok. Oye, ahora vamos a pasar un poco ya más a Truora. Cuéntanos, porque tengo unas par de preguntas sobre el producto y la relación que tienes con los founders al respecto de eso. Pero antes de eso, ¿nos puedes describir un poco qué es Truora, qué hacen, cómo han crecido, etcétera, etcétera? ¿Y cuándo nació? Que también es muy importante por el crecimiento que han tenido. Truora nace en julio-agosto del 2018, entonces hace como año y medio, con el objetivo de ayudar a erradicar fraude en América Latina. Nunca se pensó como, vamos a hacer solo Colombia o solo México, siempre fue como fraude en América Latina. Y cuando digo fraude sé que suena súper amplio. Y la idea fue inicial desde fraudes de identidad o fraudes de ya robos, cosas como mucho más altas, o todo lo que hace que alguien pierda confianza en el mercado latinoamericano para crecer un negocio. Y siempre la misión fue dual, queremos ayudarle a todas las empresas nuevas y viejas que tienen este problema, alguien lo tiene que atacar con mente latinoamericana, o sea, pensando en el problema latino. Y también, por el otro lado, veíamos cómo podía llegar a frenar economías, que mercados de fuera como, no puedo contratar en Latinoamérica porque ¿qué si es un whatever criminal o qué si no es la persona que dice ser? O sea, la barrera es muy alta del otro lado. Lo que nosotros siempre pensamos y buscamos fue cuál es el primer paso para atacar el fraude de una manera en la que estés atacando un problema que todo el mundo está enfrentando. Y este primer paso sí fue como lo que le llamamos validación de antecedentes, un background check. Lo hacemos en todos los países en los que estamos y cómo funciona es a través de mínima cantidad de inputs. En México sería, oye, dame tu CURP, dame la autorización y en 30 segundos, un minuto, te doy los antecedentes penales de la persona, antecedentes legales, te doy su información, te cuento si su CURP es falso o no, tarará. Esto fue mucho para atender al mercado de contrataciones rápidas y masivas, como son los marketplaces, como son los bancos y fintechs que necesitan poder en su onboarding hacer estas cosas, y el monstruo fue creciendo. Siempre background checks fue como, bueno, es lo primero que se necesita y ahorita tenemos como nuevas tecnologías que le tomo foto a tu IFE, saco la información y hago como toda la parte del onboarding digital sin tener error humano. Lo que nos fuimos dando cuenta en el proceso, hablando con clientes, interactuando mucho con ellos, era no solo lo necesitaban que fuera muy fuerte tecnológicamente, porque pues se tiene que poder unir a todos sus sistemas, sino que también fuera muy entendible para alguien que no fuera técnico, porque en Latinoamérica, en México, en Colombia, no todas las empresas son tech, ni tienen como esta full capacidad de hacer tech. Entonces el producto y siempre la empresa tenemos nuestro API que funciona, tarará, muy tech oriented, pero también tenemos esta página fácil de usar, que es como un Google, una plataforma digital en la que yo busco mis antecedentes y me salen y los puedo entender e interpretar. Entonces la idea siempre fue, si queremos ayudar al mercado en ambas dimensiones, tienen que poderlo usar todos porque si no como que no puedes bloquear el fraude. Ok. Oye, perfecto. Entonces, ahora sí quisiera tocar la otra pregunta. Cuando conoces a tus founders, esto se me hizo muy interesante lo que mencionaste, ¿no? Como primero hablas con ellos, los vas conociendo y te vas dando cuenta que comparten los mismos valores, que comparten la misma ética de trabajo y pues hasta cierto punto la misma intensidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona eso con el desarrollo del producto de Truora al mero principio? O sea, desde el mero principio la tesis fue vamos a atacar el fraude y vamos a forjar algo en torno a eso, o fue un proceso más adaptado como a qué se va construyendo, qué es lo que podemos atacar, qué no está tan cubierto, pasando por una cierta evolución hasta llegar a finalmente lo que es ahora. La idea inicial siempre fue basado en antecedentes y hablando con clientes ancla. O sea, nunca empezamos a construir nada sin tener idea de qué le faltaba al mercado. Y en ese momento había varios marketplaces que estaban teniendo el problema en México en particular y también en Colombia de, oye, pedir la carta de antecedentes no penales ya no se puede o es un pain, la tienen que ir a pedir a no sé dónde. Y
les bloqueaba mucho su funnel de conversión y su funnel de poder tener gente que trabajara con ellos, ¿no? Entonces, eso estaba identificado y por el otro lado estaba el problema de si no son bancarizados, tampoco están en el buró de crédito. Entonces, es un gap muy grande de personas en las que nadie sabe información. Y lo que nosotros desde el principio alineamos fue, la idea de nuestro background check es darle más oportunidades a la gente, no cerrarle oportunidades. Entonces, si el tener más información de ti va a hacer que te puedan contratar más rápido o que te puedan dar un crédito cuando antes no te lo harían, siempre ese fue el objetivo. Por eso parte de lo que hacemos y que hicimos desde el principio fue, no vamos aquí. Cuando te hacemos una evaluación de antecedentes te sacamos lo bueno y lo malo. O sea, no vamos a quitar nada. La idea es que tú puedas tener toda la información que te debe llegar al otro lado. El producto como tal, empezamos con México y Colombia, un poquito en paralelo. En ciertas cosas uno es más difícil que el otro, pues la mentalidad es la misma en Latinoamérica, que fue también lo que nos ha ayudado a crecer a diferentes países. Nunca lo pensamos como, bueno, solo va a ser adaptado a México o solo a Colombia, siempre fue como, oye, ¿cuándo llegamos a Brasil? ¿Y cuándo llegamos a Chile? Etcétera. Entonces, siempre fue creado en MVPs y que los clientes nos fueran dando mucha retroalimentación para poderlo ir adaptando y mejorando y escuchando qué necesidades tenían. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita de la tecnología de Leo, tu IFE, tarará, eso surge de hablar con clientes que nos decían, oye, el CURP son 18 caracteres, todo el mundo se equivoca al digitarlo. Entonces no es que sea malo, una vez lo digito bien funciona, pero habrá alguna manera en la que no lo tenga que digitar. Entonces la evolución sí ha sido mucho a raíz de escucharlos a ellos, que siempre es súper importante escuchar a tus usuarios, y el cómo nos adaptamos en el inicio del producto estando en diferentes lados, era porque el problema en Latinoamérica es muy similar, y entender al latinoamericano no somos tan diferentes entre un país y otro, entonces eso lo hizo muy sencillo. Por ejemplo, en toda esta transición o en toda esta adaptación y crecimiento de Trora, ¿hubo como alguna adaptación del modelo? Por ejemplo, quizá al principio era como muy enfocado a los marketplaces, ¿no? Lo que decías CURP, y ya después nos fuimos dando cuenta que es más fácil la identificación, ¿no? Ese tema de la identidad. Pero también encontraron como algún cambio en cuestión clientes, o sea, quizá que encontraron que sus clientes podrían ser otras empresas, otras instituciones diferentes a los marketplaces. Sí, cuando empezamos quisimos atacar todo. Todo se podía. Entonces todas las industrias, todo tal. ¿Y qué pasa con la revisión de antecedentes que ataca a todo? Necesitamos validar que los pilotos tuvieran su licencia de volar, que en los hospitales, se volvía muy específico porque se puede volver muy específico. Entonces ahí fue, justo entramos a Y Combinator en ese momento. Entonces lo que hicimos fue reducir el modelo a atacar muy bien una o dos industrias en los países en los que estamos, y en lugar de hacer 10 países, hacer 5 y hacerlos bien, que la tecnología fuera sólida en eso y ya después ir creciendo. Así empezamos, el primer foco sí fue marketplaces, luego fue empresas de RH de contratación masiva, y ahorita justo estamos entrando en la época en la que queremos atacar más bancos y fintechs. Entonces para eso le estamos construyendo las tecnologías que ellos necesitan, que son un poquito diferentes y pues ayudan como a completar la seguridad. Pero sí tuvimos que hacer el enfoque de uno, luego el otro, para sacarlo bien, porque si no estábamos pues atinándole un poquito a todo en lugar de enfocarnos en todos los países en lo mismo, y eso ayudó mucho al crecimiento, el poderlo enfocar. Oye, has mencionado ya un par de veces Y Combinator. ¿Tú también estuviste en la aceleración ahí de On Location? Sí, los 4 founders nos fuimos en enero del año pasado a Silicon Valley a trabajar desde allá y hacer el programa y crecer la empresa. Fueron unos meses intensos. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos meses? Fueron 3 y nos quedamos más o menos un cuarto para fundraising. No todos, pero más o menos. La idea en esos 4, era la primera vez que todos los founders estábamos en el mismo país, déjense misma ciudad y mismo país, y nos ayudó muchísimo a llevar la estrategia a futuro, ¿no? Entonces mejoramos mucho el producto en construcción de estas son las bases, ya tenemos más feedback, qué vamos a arreglar, qué vamos a cambiar. Entonces hacer como ese pull out, y también nos ayudó a, bueno, si la estrategia van a ser estos 5 grandes clientes o 15 grandes clientes, cómo vamos a llegar a ellos, cómo le vamos a hacer y cuáles son las pautas para el futuro. Entonces fueron meses en los que intensamente trabajamos. Nuestro equipo seguía remoto en Colombia trabajando, ayudando pues, un montón desde allá, y lo que ayudó mucho en esta experiencia fue que el equipo ya estaba acostumbrado a que estábamos remotos. O sea, yo en San Francisco o en México daba igual un poquito.
Entonces la experiencia fue muy valiosa, aprendimos un montón y nos ayudó mucho como a solidificar los siguientes pasos para poder avanzar. ¿Hubo algo que hayas aprendido tú ahora en esa escuela que te haya sacado, bueno, que te haya sorprendido, tanto de ti misma como de tus skills personales o que hayas adquirido, ¿no? Yo creo que lo que más aprendes es que cuando tú estás creando una empresa o vas a crear una empresa, sientes que, no tienes los skills suficientes. O, ¿por qué lo harías tú si hay gente que tú conoces que es mucho más inteligente, mucho más capaz, etcétera? Y estando en un lugar en el que hay más de 200 empresas con founders de todo tipo, lo que te das cuenta es que nadie tiene un skill perfecto, ni igual, ni idóneo para crear una empresa, y que es mucho más como, si crees en lo que estás haciendo y el grit que le pones, es como que lo que te ayuda a llevarte adelante. Entonces, estando ahí sí nos dimos cuenta que, oye, somos un equipo diferente. Yo, Maite, tengo skills que no tengo, unos que sí, unos que no. Es mucho más el confiar en de los que no tienes los puedes aprender o alguien más los puede hacer, pero no te pueden frenar. O sea, lo que no puedes dejar es como, lo que no sé, entonces es excusa suficiente para no hacer las cosas, y te das cuenta como en ese ambiente que nadie deja que estas cositas los frenen, y es algo que es muy fácil que si no estás en un ambiente así, es como, no, yo nunca he ido a Chile, entonces ¿por qué va a vender en Chile? Olvídalo. Ese cambio de mindset y ese pensar en grande y en equivócate y no pasa nada, sí es algo que como que aprendes mucho estando ahí. Sí. Y platicábamos fuera del aire, igual de la experiencia en Y Combinator, de la parte del pitch o de los pitches, ¿no? Ya al final es, ¿no? ¿Quién va a dar el pitch si son 4 founders, ¿no? Y ahí es un poco también ver las habilidades que tiene cada uno y cuál puede fortalecer más a la empresa en ese tipo de situaciones. Sí, justo. Lo que platicábamos es el pitch que hace al final ante VCs. En este caso lo hizo Daniel, que es nuestro CEO. Pero sí tuvimos esta discusión al ser 4 de con quién va a ser más interesante que lo presente, quién va a ser un perfil que llame más la atención y que pueda realmente proyectar en 2 minutos qué es lo que hace Trora y cómo lo hace. Entonces sí se vuelve esta dinámica de no importa al final del día quién haga el pitch o no, importa qué visión das al mundo de Trora y cómo quieres darle y cómo quién es el mejor para darla. Y ahí también, ¿cuál fue tu experiencia en Y Combinator con las demás empresas, con las demás startups que estaban ahí? También platicábamos de los founders, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, o quizá también en puestos clave, pero también ahí viste tú como un punto importante. Se vuelve muy, muy interesante. Claramente hay más founders mujeres, seguimos siendo minoría, como es muy normal en varias de las industrias. ¿Cómo era la proporción? No me acuerdo, pero yo te diría que como un 20%, 25%. Había de todo, había unas que eran el CEO dentro de los co-founders, había otras que no, ahí sí variaba. Muchos de los equipos que tenían founders mujeres eran mixtos, había muy pocos que eran como solo mujeres en el grupo. Digo, ese fue mi batch, hay de todo. Y iban mujeres con ideas de todo, ¿no? O sea, desde cosas muy enfocadas en salud o nada que ver, y aviones y cambiando al mundo en diferentes maneras. Entonces también te das cuenta que no están encasilladas no es como, bueno, me gusta esta industria como mujer, es en la que más hay startups de este ambiente, sino había absolutamente de todo. La relación con los otros founders se vuelve muy interesante, haces muy buenos amigos, etcétera. A la fecha tengo excelentes amigos que saqué de ahí. Muchas son CEOs de su empresa, entonces esas conversaciones son muy interesantes porque hay poca gente que te entiende lo que es ser founder y estar como tan intenso y tan metido en algo que lleva tan poco tiempo, que al final se vuelve como súper raro, ¿no? Si ya lleva años y todo el mundo la conoce, nadie va a dudar como, claro, estás dedicando horas a trabajar en esta empresa, versus el nombre que nadie conoce, que nunca salió de nadie, que nadie ve porque pues eres B2B. Entonces ese tipo como de amistades y de gente que está metida en lo mismo se vuelve muy interesante. Ok. Oye, ahora cambiando un poco más de tema, nos cuentas, estaba escuchando yo que, bueno, llevan 1 año y medio más o menos, ¿no? Y vas diciendo que el próximo año en enero van a ser más o menos 65 personas ya en el equipo. Entonces es un crecimiento realmente brutal, ¿no? Fuera de serie. Sí, está increíble. Yo ahorita justamente aquí tenemos el libro de Blitzscaling, el cual he estado leyendo y habla precisamente de todas esas etapas de las compañías, cómo van creciendo de familia a ser una tribu, a ser una aldea.
En tu experiencia, bueno, ¿cuánta gente tienes aquí? Tú estás llevando la oficina de México, me imagino, por completo. Entonces, ¿cuánta gente tienes aquí y cómo te has adaptado a todo ese proceso evolutivo de crecer de una manera tan acelerada? Manejar a diferentes equipos, ¿no? Y de repente ser responsable de tantas relaciones interpersonales que no puedes seguirles el paso, ¿no? Sí, no, ese crecimiento creo que ha sido de lo más interesante y challenging de Trora en el último año. Éramos 10 en agosto del año pasado, cuando empezamos éramos 10. Siempre hemos sido una empresa que es más de 80-90% ingeniería. Somos una empresa de software, tenemos que tener un montón de ingenieros y más que queremos porque queremos ir a toda velocidad, si no, no puedes ir a toda velocidad. Entonces, top talento es importante, el equipo contratar es dificilísimo porque tienen que cuadrar con la cultura que cuidamos muchísimo y la barra es alta, el talento es alto, entonces como que eso es súper importante. Yo con mi rol de producto manejo un poquito lo que son los sprints y la dirección de cada semana, ¿no? De los equipos de ingeniería. Y como le dijiste, yo estoy en la oficina de México, basada en la oficina de México, y en México somos 5 personas porque aquí no tenemos ingeniería. Ingeniería todo es basado en Colombia. Hoy en día somos 60 en la empresa y 48 son ingenieros. Son el core de todo lo que hacemos y estamos divididos en mini equipos, que cada quien trabaja en una solución, está enfocado en un país, etc. Y como esto funcionó, cuando empezamos a crecer, empezamos a ver que había roles que no habíamos considerado tanto que necesitábamos crecer a la par, y entonces ese fue el gap y el challenge. Producto en particular, yo estaba llevando los equipos, y pasé de llevar a 2 equipos a llevar a 7 equipos, y ahí fue cuando dijimos, ups, nos tardamos en contratar este rol, ¿no? Y pues la inercia de más ingeniería y metamos más y crezcamos más rápido, ahí fue como, ups, tuvimos que obviamente salir, contratar más, encontrarlos para el rol para poder manejar la estructura un poquito más amena. Hoy en día, en los países remotos tenemos más equipos de sales, con alguien de producto que la dirección, pero generalmente equipos de sales para ayudarnos como a llegar a los clientes directamente. Pero sí, definitivamente el challenge, mucho en cultura, oye, ya no hablo con todo mundo todo el día o todas las semanas, cómo sé qué están pensando, cómo sé qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Entonces sí tenemos un par de procesos que han funcionado muy bien para entender a la gente, pero sí nos tomó, cuando crecimos así de rápido, el frenar, el pensar, bueno, en dónde tenemos estas áreas que podríamos mejorar, porque este crecimiento exponencial a todo mundo le saca de onda y todo mundo afecta. Ok. Pero todo eso lo fortalecen también a través de la cultura organizacional que tienen al interior de Trora como equipo, ¿no? O sea, a pesar de que estén en países distintos, ciudades distintas de ese mismo país, procuran siempre fomentar esta cultura, ¿no? ¿Cuál es la cultura dentro de Trora? Dentro de Trora lo que nos gusta mucho es ser súper directos, súper abiertos, y tenemos 4 valores clave que nos mantienen súper honestos. Uno es trust, confianza full, y lo más importante es que los clientes puedan confiar en nosotros. Entonces, si la decisión de algo va a ser como, oye, tengo que hacer algo para que esto no falle, que esto funcione tal, siempre es como, la confianza del cliente es lo más importante. Y también se transfiere confianza en el equipo. Tienes que poder confiar en lo que está haciendo el de al lado, aprender a delegar en ese sentido también. Tenemos grit, que es, tienes que ser súper resiliente creando un startup. Va a haber cosas que hagas que no sirvan de nada, o cosas que nunca creíste que iban a crecer tan rápido, o de repente deals que tienes que cerrar muy rápido y tienes que dedicarle mucho tiempo. Entonces como que es un altibajo todo el rato, entonces tienes que como que estar muy dispuesto a eso. Tenemos uno que es justo de comunicación, que se llama Straight Talk, que básicamente es, estamos tan remotos, necesitamos ser muy directos unos con los otros, y eso es lo más importante, ¿no? Es, oye, May, no estoy de acuerdo con eso que está pasando, o me explicas por qué, o de dónde viene el contexto. Somos muy abiertos como grupo de founders a escuchar este tipo de cosas. Tenemos una reunión semanal, le llamamos el All Hands de la empresa, en la que hablamos de todo, les contamos de todo, hay sesión abierta de preguntas, todo el mundo está conectado, eso sigue funcionando a pesar de que hemos crecido mucho, y la idea es siempre ser abiertos en eso, ¿no? Y el último es ownership, todo el mundo tiene que sentirse parte de lo que estamos haciendo y ayudarnos a crecerlo. Entonces, cuando estamos contratando, obviamente buscamos a alguien que pueda ayudar con este perfil,
porque si no se sienten parte de, no se sienten owners, como que es muy difícil llevarlo adelante. No dan todo su potencial. Exacto, y la idea es que se sientan súper cómodos en todas las oficinas. Somos muy flexibles en muchísimas cosas, como buen startup. Hay cositas que no son importantes, ¿no? Como la comunicación que hablábamos tal. Pues de ahí en fuera, cada quien sabe su objetivo a lograr a la semana y sabe por qué su objetivo es importante. No queremos que nadie esté como trabajando en porque alguien lo dijo o porque Maite lo dijo, sino es porque sé que va a cambiar esto. Oye, al llevar todos estos sprints de manera remota, ¿cómo ha sido pues tu experiencia con que cumplan o no cumplan? ¿O cuáles son las acciones que tomas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa? Porque sí son como posiciones de poder donde, como dices, tienes que convencer a la gente de la misión y tienen que volverse founders, tienen que cumplir su objetivo. Pero si no lo están logrando por algo, si no están llegando, si están atrasando las fechas y tú estando pues a miles de kilómetros de distancia, ¿cómo llevas este tipo de situaciones? La verdad, hablamos por Zoom, es nuestra maravilla, todo el día. Obviamente esto ha ido mejorando con el tiempo. Hay veces que si notamos que no estamos muy alineados, son reuniones más constantes, si no, no. Y lo que hacemos realmente con los sprints es ponemos la meta, el objetivo, y si nombramos un líder en el equipo, además de yo que voy al sprint, tiene un líder el equipo dentro del equipo de ingeniería, por ejemplo. Entonces, esta persona nos ayuda todas las semanas a coordino con el equipo, me vuelvo parte y dueño, y el líder se turna. Entonces, parte de lo que es, si cuando tú eres líder te das cuenta lo difícil que es liderar al equipo y llevarlo a cabo y que todo funcione, cuando a ti te toca no ser líder, aportas mucho más, ayudas mucho más, porque ya sabes un poco funcionan cosas que no. Mucha interacción y comunicación entre los equipos para ver qué está pasando. Si no llegamos a las metas, le dedicamos mucho tiempo a entender por qué. La parte más importante del sprint siempre es entender qué tan felices están, qué falló en la semana y por qué podríamos hacer mejor. Y siempre lo que intentamos es, cuando surjan ideas de qué podríamos hacer mejor, que las pedimos cada semana, las implementamos. Y si no funcionan, las desechamos en una semana. Pero si funcionan, las implementamos más y más. Entonces la idea siempre es saber que nuestro método no es perfecto y que puedes cada semana pues prueba y error. O sea, la misma metodología sprint la seguimos en todos lados. Ok, eso creo que es un muy buen consejo. Sí. Y creo que ahorita lo que tenemos que destacar, o sea, ya hemos dicho que Trueras nació en el 2018, 60 y recuérdame, ¿cuántos colaboradores son ahorita? 60 y algo. 61, o sea, en un año y medio. Y también comentamos que nació en Colombia y en México de manera paralela. Y hemos platicado también que está en varios países, pero no estamos diciendo qué países, cuál es el país que acaban de cerrar y cuál es el próximo, ¿no? También para completar como este ciclo de crecimiento y expansión que está teniendo de manera increíble Trora en todo este tiempo. Sí, justo estamos en México y Colombia paralelo, intenso. En Chile, tenemos clientes también en Perú, tenemos Perú desarrollado, Chile. Y acabamos de cerrar Brasil, como te había contado. Felicidades. Un par de clientes, sí, es un challenge, no solo por idioma. Sí. Cerramos Brasil, ya tiene clientes, es un monstruo. El que estamos prontos a abrir Ecuador y Argentina. Argentina esperamos para Está increíble, ¿no? O sea, en tan poco tiempo son 1, 2, 4 países ahorita y 2 próximos, ¿no? Oye, ya para ir acabando aquí el programa, creo que tengo una pregunta, pues que sí me causa, pues, como mucha curiosidad. Esta es una industria en la que estás, que ha crecido mucho. Creo que ahorita es un gran momento, no para entrar, sino para haber entrado precisamente hace un par de años. Ahorita ya está por todos lados, ¿no? Como fraudes, digital onboarding, identidad digital, todo esto. Me está diciendo un cuate que ya se está acabando como el tren, ¿cómo se dice? Como el hype train de blockchain, ¿no? Está empezando el de open banking y luego ya viene el de digital identity otra vez bien. Entonces, ¿cómo ves la industria? ¿Cómo has estado viendo como tus competidores? ¿Se ha vuelto más difícil? ¿Sientes que se le están acercando por otros lados? Porque definitivamente yo sí he percibido que el volumen o la cantidad de empresas dando un ofrecimiento similar se ha vuelto,
hay más, ¿no? Y entonces en ese caso, ¿qué los diferencia a ustedes? La industria ha crecido mucho los últimos meses, bien como dices, mucho en las nuevas tecnologías, porque lo exige la ley FinTech, mínimo en México lo exige la ley FinTech, entonces ha crecido mucho en ese lado. También ha dado mucha visibilidad a que por más que la economía sube y baje, nadie va a escatimar en seguridad, ni de sus empleados ni de sus clientes. Y gran parte de esto es asegurarte que con toda tecnología que hay hoy en día estés a la par con todos los que están, las bandas de fraude criminal que están intentando entrar por el otro lado. Es como que ya no se vuelve uno de, ¿sería esto un problema para mi empresa? Yo creo que todo el mundo lo está pensando como, esto sí es un problema para mí. Lo que a nosotros nos distingue bastante de la competencia, y parte por lo que empezamos ahí, el tener la información de todo lo que sucede en el background de una persona, para de ahí poder conectar todo lo que hace y poder predecir su behavior y predecir lo que está haciendo, es súper importante. Y tener esta información claramente no es trivial. Y de la misma forma, tenemos un equipo que ya está muy sólido en tecnología, entonces también sabemos que tenemos la mejor tecnología out there y eso nos da bastante tranquilidad. Parte de estos puntos que te prueban como empresa o no, fue cuando un cliente hace 100,000 checks en un mes contigo y ni te diste cuenta, el sistema no se cayó, todo funcionó perfecto. Ese tipo de cosas es como, bueno, lo que están buscando cada vez más las empresas, tanto grandes como chicas, es perfecto tener, o sea, todo el mundo tiene ciertas tecnologías, pero puedes crecer a la velocidad de mi empresa y puedes darme esta como garantía de que está entrenado en español, de que el modelo me va a dar como la mayor garantía, y eso sí ha sido como de las cosas que hemos notado. Les gusta tener un proveedor que les ayude a operar en diferentes regiones, por eso estamos en muchos países, y también les gusta que nuestro modelo no fue entrenado en inglés y adaptado a español, porque entonces hay un gap. Lo que buscan es cómo puedo tener la mayor certeza, y justo lo que hemos notado es, ya que estamos en Latinoamérica, empezando desde aquí, viéndolo desde aquí, que sabemos cómo piensa su región, estamos muy metidos en muchas áreas de la región, entonces entendemos muchas cosas que están pasando y podemos seguir creciendo con ellos, porque como buen startup no te quedas, bueno, ya está el producto y ya, sino todas las semanas tiene algo nuevo, algo cambia, algo avanza. Yo voy a regresar un poquito al tema del equipo, ¿no? Porque en estos podcasts que hemos tenido de Mujeres Imparables, nos hemos dado cuenta que al final no es si tú eres founder mujer o eres founder hombre, ¿no? Sino más bien esa convergencia que hay entre los géneros, porque en el podcast pasado decían, es que todos somos género, ¿no? O sea, no hay que hacer esta diferencia entre por ser female founder o que sea el founder, sino nos hemos dado cuenta de esa integración, ¿no? Más que nada como de ese complemento que pueden tener entre habilidades entre cada uno de los founders, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Porque son 4 founders, ¿no? 3 y tú. Sí, yo creo que es muy cierto. Más que el género tal, es mucho más qué valores le importan a uno, por qué defiendes en tu área y qué no, y ponerse de acuerdo. Yo creo que lo más importante es saber que no sabes todo, y eso a nosotros nos ha ayudado mucho viviendo diferentes backgrounds, ¿no? 2 de los founders son full tech, son ingenieros súper buenos, súper crack, y los otros 2 venimos de la business. Y ya de ahí, o sea, eso se me hace mucho más diferente que el género, por ejemplo. O sea, ese tipo de backgrounds diferentes. Entonces nos ayuda mucho siempre que estamos platicando, discutiendo, y con el equipo en general, saber, no tienes que tener en cuenta que el género es diferente, sino que todos piensan diferentes independientemente de dónde estén. Y tener esta apertura de, maybe no me lo dijo en mala onda, me lo dijo con sus mejores intenciones. Entonces, siempre algo que con el equipo intentamos fomentar mucho es como que take a step back y piensa, alguien te va a decir algo no por mala onda, porque no estamos aquí por criticar, sino te lo están diciendo con un objetivo, piensa cuál es su objetivo, y si no, pide clarificaciones. Como que algo que sí nos ha servido mucho, con ingenieros, con todo el mundo, ha sido, oye, pide clarificaciones y no pasa nada, dile, oye, no te entendí, me explicas por qué, de dónde vienes, tarará, y eso ha ayudado mucho más. Y sí siento que no tiene nada que ver con género, tiene mucho más que ver con en dónde estás, qué tanto le metes, qué resilience estás, igual y escuchaste a algún cliente que nadie había escuchado. Entonces, es mucho más el entender de dónde vienen los comentarios que, porque lo dijeron ellos que son founders, o porque lo dijo fulanito. Como que ese tipo de mindset es lo que es mucho más importante.
Perfecto. Pues muy bien, creo que realmente hemos aprendido muchísimo, creo que nos has dado muchas lecciones, tanto de producto como de trabajo remoto. En equipo, trabajo remoto en equipo. En equipo. Que no es fácil. Sí, creo que yo sí voy a sacar la libreta y voy a tomar como realmente varias cosas. Tomando este punto del equipo, de los diferentes perfiles que han tenido, siempre tenemos una pregunta con la que nos gusta acabar el programa, ¿no? Y creo que es el momento adecuado para preguntarle. Entonces, a ti en tu equipo y en esta empresa, ¿qué te hace imparable para llevar a Truora al siguiente nivel? Me gusta su pregunta. Yo creo que es las ganas de aprender y la curiosidad de aprender de todos. Cuando entré a Truora siempre supe que yo quería aprender de ingeniería, quería aprender de los ingenieros, quería aprender de diferentes mercados. Y por más que ahorita estoy en una posición en la que he visto mucho más que otros, porque tengo un poquito una visión más general, siempre lo que me ayuda mucho con el equipo es ¿por qué estás haciendo lo que haces? Cuéntame, déjame aprender de ti, etcétera. Y esto lo hemos llevado mucho al equipo, pero ha sido algo que a mí me ha dado muchísimo, ¿no? El pararme frente a alguien más chico, más grande, etcétera, y saber que sabe muchas cosas que yo no sé, me ha dado mucho como a llevar al equipo y a tener en mente como qué le falta a Truora o qué me falta a mí como profesional para aprender más. Entonces, creo que es esa curiosidad de quiero saber todo lo que está pasando y entender el por qué. Perfecto, Excelente. Es lo que te hace una mujer imparable. ¿No, Maite? Esa hambre de aprendizaje creo que se debe mantener también en todas las etapas de un emprendedor, ¿no? Como decías, así como el producto del startup nunca va a estar terminado, como ya está, ya acabamos, de la misma manera creo que el proceso de aprendizaje tampoco es como ya lo sé y ya tengo el dominio completo sobre el campo, ¿no? Entonces, tanto personal como en equipo, creo que son las cualidades que pueden llevar precisamente una compañía a tener éxito, ¿no? En vez de quedarse atorada y dejar que otras compañías o que la competencia los vaya rebasando, ¿no? Pues bueno, creo que es un buen punto para terminar el programa de hoy. Maite, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos toda esta cátedra sobre gracias. El aceleradísimo proceso que ha tenido Truora en estos últimos 2 años. Paulina, otra vez gracias por acompañarme. Gracias, al contrario. Un placer, Maite. Muchas gracias. Gracias a ambos por su tiempo. Excelente. Y pues bueno, a todos los que nos están escuchando, no olviden unirse a la conversación, qué les gusta, qué no les gusta, las preguntas que tengan para los emprendedores. Arranquemos este canal de comunicación recíproca, ¿no? Precisamente para alimentar también a la comunidad de mentoría y emprendedores que tenemos aquí en Arcángeles. Nosotros nos despedimos y nos vemos en la siguiente emisión de Imparables. Gracias. Hasta luego. Gracias, Maite. Está increíble.